¿Por qué creemos la Biblia? ¿Por qué creemos que la Biblia es la palabra de Dios? ¿De dónde sacamos esto? Esto vamos a estar hablando en la doctrina que se llama bibliología, en lo que es teología sistemática. Acompáñennos hoy. La Biblia. ¿Por qué creemos que la Biblia es la palabra de Dios? Porque Dios lo dice. ¿Pero dónde lo dice Dios? Dios lo dice en la Biblia. Entonces muchas personas acusan el cristianismo de pensamiento circular, pero la realidad es que no hemos entendido realmente la naturaleza del texto que Dios nos ha dejado. Cada creyente debe creer profundamente que la Biblia es la palabra de Dios y que la Biblia tiene la autoridad de Dios para instruirnos, para corregirnos, para decir lo que es bueno y lo que es malo. La Biblia es el medio supremo por el cual Dios ha comunicado y ha revelado su carácter, sus atributos, su obra y su autoridad sobre toda su creación, incluyendo al ser humano. Entonces creemos la Biblia porque hemos visto que la palabra de Dios ha sido inspirada. Vemos en la Biblia la unidad a través de toda la historia. La Biblia está compuesta por 66 libros que se han dividido en dos grandes grupos, el Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento. La palabra testamento en el original significa pacto, un antiguo pacto y un nuevo pacto que Dios ha dejado para que la raza humana se reconcilie con Él, entienda su voluntad, viva conforme a sus propósitos y se someta a la autoridad suprema del Creador Supremo. ¿Por qué debemos creer la Biblia? Debemos creer la Biblia porque Dios ha dicho que es el único medio para que nosotros podamos conocer a su Hijo Jesucristo, el cual se ha revelado, el cual ha hablado estas palabras, el cual es conocido, como es revelado en el Evangelio según San Juan, como la palabra. Él es el Logos de Dios, y en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios. Entonces vemos que Cristo está desde el principio creando. Cuando vemos el relato de Génesis, vemos que todo fue creado por el poder de su palabra. Y que al final de todo el proceso creativo, Él crea al hombre conforme a su imagen. Pero vemos que la palabra de Dios, solo por el poder de su palabra, las cosas fueron creadas. Y nosotros vemos luego en el libro de Colosenses cómo todo fue creado por medio del Hijo, la palabra, por medio de Dios, por medio del Hijo, para Él, por Él. El propósito de la existencia humana es para Dios, pero ¿cómo viviremos para Dios si no conocemos cómo es Dios? ¿Cómo imitaremos su propósito si no lo conociéramos? Y por eso Él nos dejó su palabra. Dios nos dejó una revelación consistente de los relatos, de las narrativas hechas desde el principio, de la poesía inspirada donde resalta el carácter de Dios y donde expresa la emoción y la naturaleza de la conversación humana con Dios y la experiencia humana a través de muchos años. Creemos que la palabra de Dios es autoritativa, es decir, toda la autoridad de Dios está en la palabra para revelar su propósito, para que entonces, si creemos realmente como creyentes que la palabra es autoritativa, que Dios tiene la autoridad y ha puesto esa autoridad para revelar su propósito, entonces, ¿por qué no creemos lo que la Biblia dice? ¿Por qué entonces no obedecemos y decidimos qué cosas obedecer de la Biblia y qué cosas no? Hoy en día vivimos en una generación que duda de la veracidad de la palabra en todo. Estamos en una generación que decide escoger qué aspectos de la palabra creer, a cuáles aspectos de la palabra someterse. Entonces creemos en la autoridad de las Escrituras porque son inspiradas por Dios. ¿Y qué quiere decir inspiradas por Dios? Quiere decir que el Espíritu Santo inspiró cada palabra que es revelada en su palabra santa.
y Él inspiró a hombres, a seres humanos, usando su cultura, su estilo, su experiencia, pero el Espíritu Santo era quien estaba respirando cada una de estas palabras. Entonces, todo lo que está en la Biblia es verdad. Creemos que la Biblia es inerrante. Inerrante quiere decir que no contiene errores en sus manuscritos originales. Sabemos que lo que tenemos en nuestras manos es un proceso de traducción, pero es un proceso de traducción al cual ningún libro en el planeta ha sido sometido a tanto escrutinio, a tanta crítica, a tanta observación, a tanto estudio como lo ha sido la Biblia. Y es sorprendente, nosotros podemos confiar que el texto que tenemos en nuestras manos, aún el texto traducido, es un texto bastante confiable. Y por eso es tan importante que el pueblo de Dios batalle por conocer esta palabra, que ha costado sangre, ha costado mucho esfuerzo preservarla y que nosotros podamos tenerla en nuestras manos. Una persona como William Tyndale, que fue quemado en la hoguera por haber traducido los textos en los idiomas originales de la palabra al idioma inglés para que la gente común la tuviera en sus manos. Entonces, ¿por qué no la leemos? ¿Y por qué la leemos y no la obedecemos? Entonces es muy importante que si nosotros decimos que creemos que la palabra es autoritativa, decimos que la palabra es inerrante, que nuestra vida realmente refleje lo que estamos diciendo creer, que nuestra vida cristiana realmente refleje ese amor que deberíamos tener por esta comunicación que Dios ha tenido con toda la humanidad, donde nos ha puesto a todos al mismo nivel, donde toda persona que tenga acceso a este texto tiene acceso a conocer la voluntad de Dios. Yo oigo a diario tantas personas que dicen, es que yo quiero conocer cuál es la voluntad de Dios para mi vida, pero esta es la voluntad de Dios revelada para nuestras vidas. Y es muy importante, hermanos, que nosotros examinemos nuestras vidas y veamos si realmente estamos creyendo lo que la palabra dice. Veamos algunas de las escrituras de lo que la palabra de Dios tiene que decir acerca de la palabra de Dios. Hebreos 1, 1 y 2 nos dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Nuevamente vemos a Jesús revelado desde la creación, desde el principio, creando y todas las cosas siendo creadas por Él, por medio de Él y para Él. Es importante que nosotros reconozcamos de que este hablar de Dios a través del tiempo está narrando de que la Biblia está compuesta por libros que fueron escritos por alrededor de 1500 años, desde el tiempo que fue escrito el libro de Génesis hasta el tiempo en que fue escrita la carta a el Apocalipsis o las cartas de Juan, de primera, segunda y tercera de Juan. Nosotros vemos estos libros siendo escritos por un periodo de más o menos 1500 años, donde por lo menos aparecen más de 40 autores distintos, y aún así en toda la Biblia vemos a una unidad, no solo en tema, en la revelación del propósito de Dios de redención del hombre hacia Él, sino en la revelación del carácter de Dios, que es el centro de la Biblia. Porque el centro de la Biblia no es el ser humano, el centro de la Biblia es Dios. La Biblia inicia en Génesis 1:1 con Dios creando y termina en Apocalipsis 21 con Dios siendo adorado. Entonces nosotros vemos que primero Dios habló a través de los profetas, y Moisés era considerado el primer profeta y fue quien escribió desde Génesis el Pentateuco, los primeros 5 libros, y luego vemos que en los postreros días ha hablado a través de su Hijo Jesús y la obra del Espíritu Santo, inspirando a estos hombres a recibir, a escribir el texto de la palabra de Dios. Entonces vemos esto, vemos uno, que Dios es quien ha inspirado y Dios es quien ha utilizado una diversidad de 40 autores para inspirar su palabra. Vemos también entonces ahora en Hebreos 4
17 y vemos 4, 11 y 12. Dice: procuremos pues entrar en aquel reposo que el pueblo de Dios se negó a entrar, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Casi todos estamos familiarizados con este segundo versículo que vamos a leer, pero está conectado a que no caigamos, a una advertencia para que no caigamos en desobediencia. Entonces, ¿qué dice? Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Estas son dos características de la palabra. Una de las razones por la que también creemos la Biblia es porque vemos las vidas transformadas por esta palabra. Vemos personas cuyas vidas han sido completamente transformadas solo habiendo leído la palabra, habiendo recibido la palabra, habiendo entendido la palabra. Y dice que la fe viene por el oír, y el oír que la palabra de Dios. Ahora, aquí en el versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Una de las razones por la que creo que a veces nos negamos a invertir tiempo y a profundizar en las escrituras es porque tenemos miedo de esto, del poder que la palabra de Dios tiene para trascender y llegar hasta lo más profundo de nosotros y revelar de nosotros en qué no estamos creyendo a Dios, en qué aspectos de nuestro corazón hay rebeldía, en los cuales tal vez nos negamos a someternos a Dios, qué temas bíblicos a nosotros nos causan como que suena bien, pero no me gusta lo que dice. O sea, en el fondo sabemos que es verdad, pero hay una rebeldía de no querer someternos en mente, en acción, a lo que esta verdad dice. Decimos: es que no me parece justo. Son uno de los argumentos que a veces usamos para no someternos a lo que la Biblia dice. Pero si realmente creemos que la Biblia es la palabra de Dios, entonces sabremos que lo que Dios revela es justo y no lo que a mí me parece justo. Dios pone el estándar, no nosotros. Y el estándar Él lo pone a través de su palabra. Y luego dice, todo esto discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y nuestros pensamientos a veces son el mayor obstáculo para nosotros creer en la Biblia y someternos en la Biblia. Hay toda una lógica por la cual nosotros podemos creer este libro. Solamente el escrutinio, la preservación que hemos visto por parte de Dios acerca de su palabra es increíble. Entonces vemos a la Biblia autoritativa, la vemos como inspirada, la vemos como inerrante, y uno de los aspectos que también creemos es que la Biblia es clara, y es lo que se llama en bibliología la perspicuidad de las escrituras. Lo que el ser humano necesita saber es un significado que la Biblia presenta de manera evidente. A veces pensamos que tenemos que ser eruditos para llegar a entender la palabra, pero no es así. Es parte de la naturaleza de la palabra, que lo más importante que necesitamos conocer y saber se nos hace evidente a través de la revelación de la palabra. Y otro pasaje muy importante, por lo cual nosotros creemos que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento tienen autoridad igual sobre nuestra vida en cuanto a la revelación de Dios, es porque Jesús mismo lo afirma. Vamos a leer lo que el mismo Jesús afirma acerca de la autoridad tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. En el versículo 25, Él les dice: entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Nuevamente, Jesús está afirmando que lo que los profetas han dicho es autoritativo y es palabra de Dios, y tiene que ser creído, y por ende lo que debe de ser creído en la mentalidad de Dios debe ser obedecido por nosotros. Por eso es que en un momento Él dice: hasta los demonios creen y tiemblan. Pero nosotros estamos llamados no solamente a creer, sino a obedecer la palabra. Entonces dice: no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas, hablando de su muerte y su resurrección, y que entrara en su gloria, su ascensión y glorificación. Y comenzando desde Moisés, ¿desde dónde? Desde Moisés es desde Génesis, desde el principio, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que Él
decían. Y entonces vemos que nosotros creemos lo que Cristo ha revelado de sí mismo a través de toda la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis tiene autoridad. Ahora, una de las herejías más comunes que estamos viendo son unas desviaciones que son recientes, de los últimos 100, 200 años de la iglesia. O sea, por 2000 años no hubo duda de estas cosas. Sin embargo, en los últimos 100, 200 años de iglesia se ha resurgido lo que se llama la teología de la liberación. Y dentro de las creencias teológicas de este sistema teológico, uno de ellos es poner en duda la autoridad, la veracidad, la inerrancia de la Escritura en todo lo que dice. Algunos defienden diciendo que todos los principios teológicos que la Biblia afirma son autoritativos. Debemos creerlos y creemos en esto. Sin embargo, los datos históricos, los personajes, no necesariamente son ciertos. Pueden ser ejemplos o figuras. Entonces, este grupo de personas, que es un tipo de teología que se ha infiltrado en la iglesia evangélica, que está siendo creída aún por muchos maestros bíblicos, le da más pesos a las palabras de Jesús en rojo, pero no necesariamente al resto de la Escritura, lo cual no es cierto ni es correcto, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y toda la Escritura es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero otra tendencia de este grupo, de este sistema teológico que se ha infiltrado, que es errado, es que, por ejemplo, los datos históricos no son ciertos, los personajes históricos no son ciertos. Entonces Adán no existió, sino que era una sombra de lo que podía ser. Jesús no necesariamente es un personaje histórico, y de ahí se desprenden toda una gama de creencias falsas que han llegado a los púlpitos de muchas iglesias. Hermanos, cuando necesitamos profundizar en por qué yo creo la Biblia, en por qué la Biblia es inerrante, por qué la Biblia es infalible, por qué la Biblia es autoritativa, por qué la Biblia es clara para que todos nosotros la creamos y no solamente un grupo de una élite cristiana que son los que pueden realmente entender la Biblia, es porque esto es vital para que vivamos el evangelio sano y para que tengamos un concepto claro y sano de Dios, y por ende para que podamos obedecer todo lo que Él ha inspirado. Eso es solo una introducción a bibliología. Son aspectos muy generales, pero yo les quiero animar a que investiguen acerca de cada una de estas cosas, a que profundicemos, a que nos hagamos la pregunta: ¿por qué yo creo lo que creo? ¿Por qué creo que la Biblia es la palabra de Dios? Este libro que tenemos es confiable, es la palabra de Dios, y lo vemos en toda la historia, lo vemos en toda su revelación, lo vemos en su preservación, lo vemos en cada una de las palabras escritas, afirmadas y reveladas a través de hombres falibles, pero hombres que fueron inspirados por Dios y que dieron muchos sus vidas por creer este mensaje. Y nosotros de igual forma debemos de someternos y dar nuestra Biblia por el mensaje de esta preciosa palabra que Dios nos ha dado. Dios les bendiga abundantemente y les llene de su gracia.